Incluir en la dieta alimentos que nos brinden aceites y grasas moderadamente es una opción bastante saludable que nos aporta energía. Pero repartir lípidos a los órganos que lo necesitan es un desafío. En respuesta a esto, existen importantes macromoléculas esféricas que ayudan en su transporte a nivel sanguíneo, Las lipoproteínas. Las principales lipoproteínas van a ser los kilomicrones, lipoproteínas de muy baja densidad, lipoproteínas de baja densidad y lipoproteínas de alta densidad. En su composición general tenemos que están conformadas por lo que es una monocapa de fosfolípidos anfipáticos que pues le permite a cada una de estas lipoproteínas interaccionar con el plasma sanguíneo. A lo largo de esta monocapa vamos a tener las moléculas de colesterol libre. El centro de estas lipoproteínas es altamente hidrofóbico debido a que es allí donde se encuentran los lípidos a transportar como los triglicéridos y esteres de colesterilo. Y el resto proteico son las apoproteínas, las cuales pueden ser transmembranas como las ApoB100, ApoB48 o periféricas como las ApoA, ApoE y ApoC. Tienen una función estructural, de ligandos y como activadoras o inhibidoras de ciertas enzimas. Existen tres mecanismos de distribución de los lípidos. Comienza con la vía exógena. Aquí los lípidos de la dieta van desde el intestino hacia los tejidos extrahepáticos e hígado. En la vía endógena, los lípidos de la dieta internos van desde el hígado hacia los tejidos extrahepáticos. Y termina con la vía reversa, donde los lípidos de la dieta van desde los tejidos extrahepáticos hacia el hígado. Hablando específicamente de las características generales de las lipoproteínas, comencemos con el kilomicrón. Es el que participa en la vía exógena. Sus componentes lipídicos a nivel del núcleo son principalmente triglicéridos a un 80% y éster de colesterol. En su envoltura tenemos al colesterol libre, a los fosfolípidos y tiene cuatro tipos de apoproteínas: ApoB48 exclusivamente, ApoC2 y ApoC3. Por su parte tenemos a la ApoE. Tenemos también que su diámetro es de más o menos 90.000 nanómetros, es más grande. La densidad es menor a 0.95 gramos por mililitro. Su fuente es el intestino delgado y su lugar de degradación es el endotelio o hígado. La función es entregar el colesterol de la dieta desde el intestino delgado y principalmente triglicéridos a lo que son los tejidos extrahepáticos. El tiempo de vida va a ser apenas menor a 1 hora, ya que es el más grande. ¿Qué sucede en la vía exógena? A nivel del lumen intestinal, los triglicéridos ingeridos necesitan ser degradados en ácido graso y en glicerol por la enzima lipasa pancreática, para así lograr ingresar a los enterocitos. Ahí dentro, los triglicéridos se vuelven a ensamblar ya sea por la ruta del monoacilglicerol o por la del ácido fosfatídico. Lo mismo sucede con el colesterol de la dieta. El colesterol esterificado, al no ser soluble, necesita de su degradación por la colesterol esterasa para así ingresar a la célula como colesterol libre. Y a nivel intracelular se vuelve a esterificar por medio de la acil-CoA colesterol aciltransferasa o ACAT. Luego, los triglicéridos, fosfolípidos, colesterol esterificado, ApoB48 y otras moléculas se empaquetan en kilomicrones a nivel de retículo endoplástico liso para luego salir por pinocitosis inversa a través de la membrana basal de los enterocitos y se dirigen hacia el sistema linfático, para finalmente desembocar en el torrente sanguíneo de la vena subclavia. A este nivel los kilomicrones tienen principalmente ApoB48 y ApoA1, y es gracias a las lipoproteínas de alta densidad que adquieren lo que son las ApoE y ApoC2, a cambio de las ApoA1. En la circulación sanguínea los triglicéridos son entregados principalmente al miocardio, glándulas mamarias, al músculo esquelético, que de ahí obtiene energía, o al tejido adiposo para su almacenamiento. Los kilomicrones se catabolizan activando la lipoproteína lipasa o LPL, ancladas en el endotelio a nivel de dichos tejidos por medio de la ApoC2 como cofactor. Con esto se hidrolizan los triglicéridos y entran a los tejidos. Luego de cumplir su función, las ApoC2 regresarán a las HDL para su próximo uso. A este paso los kilomicrones van a perder lo que son sus triglicéridos y como resultado tenemos a los kilomicrones residuales que poseen ApoE y ApoB48. Tienen un diámetro de 30 a 80 nanómetros, son ricos en colesterol y son proaterogénicos. Finalmente, los kilomicrones residuales son eliminados del plasma al ser captados por receptores de LDL hepáticos, que son aquellos que reconocen ApoE y ApoB. De este modo, los esteres de colesterol principalmente quedan almacenados en los hepatocitos para formar sales o ácidos biliares. Respecto a la regulación de esta vía, tenemos a la insulina, que es liberada por el páncreas después de ingerir alimentos, la cual estimula la LPL, así como también estimula la expresión del transportador de glucosa GLUT4 en la ruta del ácido fosfatídico, promoviendo así la reserva energética. Y al contrario, tenemos a las ApoA2 y ApoC3, presentes en kilomicrones y en HDL, las cuales van a inhibir posteriormente lo que es LPL, causando lo contrario. Ahora tenemos a las lipoproteínas de muy baja densidad. Son las que participan primero en la vía endógena. Sus componentes lipídicos van a ser triglicéridos en un 50% principalmente, ésteres de colesterol y a nivel de su envoltura vamos a tener fosfolípidos y colesterol libre. Sus tres tipos de apoproteínas son ApoE3, ApoC2
y exclusivamente ApoB100. El diámetro es de 30 a 90 nanómetros. La densidad es de 0.95 a 1.006 gramos por mililitro. Su fuente es el hígado y el lugar de degradación es el endotelio o el hígado mismo. La función es análoga a la del quilimicrón. Transporta colesterol y triglicéridos principalmente desde el hígado hacia tejidos extrahepáticos. Y el tiempo de vida media es de 2 a 4 horas. Entonces ahora hablaremos de la vía endógena. El principal estímulo para la síntesis de las VLDL es el catabolismo de los kilomicrones residuales por parte del hígado. Asimismo, los triglicéridos y colesteroles que provienen de la dieta se empaquetan junto a las ApoB100 y otras moléculas para formar las VLDL, las cuales se van a secretar en los sinusoides hepáticos a través de la fenestra en el revestimiento endotelial y posteriormente se dirigen al torrente sanguíneo sin pasar por la linfa. A este nivel también reciben las ApoE y las ApoC2 de la HDL. Luego, el destino de las VLDL para el transporte de triglicéridos es el mismo que el del kilomicrón, experimentando un proceso de lipólisis similar. Finalmente, queda un residuo de lipoproteína más rico en colesterol, el cual se denomina IDL, lipoproteína de densidad intermedia, cuyo diámetro es de 25 a 35 nanómetros, solo tiene ApoE y ApoB100 y también es proaterogénica. La mitad de las IDL son endocitadas en los hepatocitos gracias a receptores de LDL. Y la otra mitad se pone en contacto con la lipasa hepática, la cual hidroliza triglicéridos como la LPL, pero sin ApoC2. Esta otra mitad que va perdiendo más triglicéridos pierde a la ApoE, es más pequeña y más densa, y ahora se va a denominar lipoproteína de baja densidad, LDL, la cual es aún más rica en ésteres de colesterilo, solo posee ApoB100 y es la principal proaterogénica. Dicho esto, ahora veremos las características de la lipoproteína de baja densidad, LDL. Como vimos, participa al final de la vía endógena. Sus componentes lipídicos vamos a encontrar un núcleo conformado principalmente por ésteres de colesterilo a un 38%. En su envoltura, en cambio, tendremos al colesterol libre y también a los fosfolípidos. Un principal tipo de apoproteína son las ApoB100. Asimismo, tenemos el diámetro que va a ser de 20 a 25 nanómetros, su densidad de 1.19 a 1.63 gramos por mililitro. La fuente de esta va a ser, como ya vimos, el catabolismo de las VLDL. Su lugar de degradación va a ser en el interior de la célula y va a tener una función principal que es la de transportar el colesterol hepático al hígado y también a los tejidos extrahepáticos, y van a representar la etapa final del metabolismo de las VLDL. Su tiempo de vida media va a ser de 2 a 3 días y en este plazo va a ser eliminado del plasma por endocitosis gracias a los receptores de LDL que van a captar en este caso a la ApoB100, sobre todo en los tejidos que usan colesterol para otras biosíntesis como el hígado, las glándulas adrenales, los ovarios, los oligodendrocitos, siendo en sí el final de la vía endógena. Y en caso de que haya demasiada LDL no serán bien captados, sino que estos van a traspasar así el tiempo que se mantienen estables, y debido a esto los lípidos y también la ApoB100 se van a oxidar transformándose en OXLDL, los cuales son fagocitados por los macrófagos subendoteliales al ser captados por sus receptores scavenger receptor. Respecto a la regulación de la vía endógena, el principal objetivo es evitar la acumulación del colesterol dentro de las células, puesto que este en grandes cantidades es tóxico para ello. Una de las llaves son los ésteres de colesterol. Cuando la concentración es baja, los ésteres de colesterol intracelular activan mecanismos para captar LDL y lo contrario si es alta. Dentro de estos mecanismos participan las proteínas RP2, SCAMP y zinc del retículo endoplasmático. En concentración baja, el colesterol libre, las RP2 y SCAMP se separan de INSYNC y migran hacia el aparato de Golgi, donde dos proteasas cortan las RP2. De este modo, el fragmento liberado se transloca al núcleo y activa la transcripción de genes para los receptores de LDL. Pero si al contrario es alta la concentración, los ésteres de colesterol retienen estas proteínas en el retículo endoplásmico, inhibiendo así la síntesis de los receptores de LDL. O bien, el mismo colesterol libre activa la acil-CoA-colesterol aciltransferasa, que lo esterifica para que se almacene en depósitos de citosol. Finalmente tenemos a la lipoproteína de alta densidad, que participa en la vía reversa. Entre sus componentes lipídicos tenemos a los triglicéridos, al colesterol libre, a los ésteres de colesterol a un 15% y también a los fosfolípidos en un 24%. Existen tres tipos principales de apoproteína: ApoC2, ApoE y ApoA1 exclusivamente. El diámetro de la lipoproteína es la más pequeña, midiendo de 5 a 25 nanómetros. Su densidad es de 1.019 a 1.21 gramos por mililitro. Su fuente principal es el hígado, el intestino, el catabolismo de la VLDL y el kilomicrón. En cambio, su lugar de degradación
después de todo su recorrido es el hígado. Y podemos mencionar que su principal función es la del transporte reverso del colesterol, es decir, es su transporte desde los tejidos extrahepáticos hacia el hígado, recolectando así el exceso para excretarlo en forma de sales biliares. Y se puede decir que es la única vía para su eliminación, y es por eso que, al contrario de las VLDL, IEDL y LDL, se las conoce como colesterol bueno. Y finalmente su tiempo de vida media es de 5 días. Conforme se van llenando de colesterol, las HDL pasan por 4 etapas: ApoA1, pre-beta HDL, HDL3 y HDL2. Primero, la ApoA1 se sintetiza en el intestino e hígado, que luego, a través de la circulación, se van formando con fosfolípidos y colesterol libre de las células gracias a los transportadores APCA1 y ABCG1, al igual que el mediador SRB1. Con esto, la HDL naciente pasa a ser pre-beta HDL, cuya forma es discoidal y está repleto de colesterol libre y fosfolípidos en una bicapa. Posteriormente, la ApoA1 es cofactor de la lecitina colesterol acetiltransferasa, la cual principalmente esterifica el colesterol libre. Y ya que los ésteres de colesterol son más hidrofóbicos, ingresan al interior de la lipoproteína, dándola su característica forma esférica. Y de este modo se va a producir HDL3 y luego HDL2. Las HDL2 son las que prestan y reciben ApoC2 y ApoE a los kilomicrones y VLDL, pero también entregan colesterol al hígado, lo cual puede ser de manera directa a través del receptor SRB1 que capta ApoA1 en los hepatocitos, o de manera indirecta a través de kilomicrones VLDL o DLL gracias a la proteína transportadora de ésteres de colesterol que intercambia ésteres de colesterol por triglicéridos. Luego, las HDL2 enriquecidas con triglicéridos se vacían gracias a la lipasa hepática y endotelial, y al igual que con los receptores SRB1 no precisan de ser endocitadas, sino que también se convierten de nuevo en HDL3 para su cumplimiento en recolectar colesterol de los tejidos extrahepáticos. O bien, la ApoA1 se recicla y en cualquier exceso se destruye en el riñón. Ahora tenemos ciertas alteraciones en relación a las lipoproteínas. Respecto a los kilomicrones, existen diferentes enfermedades hereditarias que los afectan de forma aislada o conjunta con otras lipoproteínas que contienen ApoB, bien sea por deficiencia de LPL o de su cofactor ApoC2, o de algunas proteínas implicadas en su estructura, procesamiento intracelular y empaquetamiento, como la misma ApoB y la proteína microsómica transferidora de triglicéridos. En las IDL, la enfermedad prototipo de su acumulación en la disbeta-lipoproteinemia familiar, que puede deberse a la presencia de variantes genéticas específicas de ApoE que parecen tener una menor afinidad por los receptores ApoE hepáticos. Respecto a la LDL, la expresión y la funcionalidad adecuada de sus receptores son un determinante importante de su concentración sérica. Como prueba tenemos a la hipercolesterolemia familiar, que es una enfermedad autosómica dominante causada por mutaciones en el gen del receptor de LDL y por ende aumenta sus concentraciones séricas. El hipercolesterolemia, también causada por exceso de LDL y OXLDL, hace que los macrófagos subendoteliales capten demasiado colesterol debido a que sus scavenger receptors no tienen una regulación como los receptores LDL, lo que provoca que los macrófagos subendoteliales formen placas de ateroma, promoviendo así la aterosclerosis. Respecto a las HDL, existen diferentes enfermedades hereditarias que causan su deficiencia, las cuales son debidas a mutaciones en algunos de los genes de las proteínas ABCA1 y LCAT. También existen alteraciones hereditarias que causan su aumento, como son las debidas a mutaciones en el gen de las proteínas lipasa hepática y endotelial y de la proteína transportadora de ésteres de colesterol. Finalmente, tenemos a la enfermedad de Tanger, la cual es una enfermedad neurometabólica hereditaria poco frecuente, caracterizada por una ausencia casi completa de HDL en plasma y clínicamente por agrandamiento hepático, esplénico, también de ganglios linfáticos y de amígdalas, acompañado de neuropatía periférica multifocal y de enfermedades corneales, cutáneas, guiales y ocasionalmente cardiovasculares. Esto ha sido todo por parte de Eric Vera y Ana Villasís, estudiantes de cuarto semestre de medicina. Esperamos que sea de mucha utilidad. Gracias por su atención.